Hour ¿no? de Fostering Artificial Intelligence at School. Son experiencias de cómo introducimos inteligencia artificial y nuevas prácticas educativas pues en los colegios e institutos. ¿Vale? Yo soy Gregorio Robles, soy de la Universidad de Rey Juan Carlos y hoy contamos aquí con dos super expertos, ¿no? De cada uno de una de la punta del país. Ainhoa Erice, hola, Hola, y, buenas. y Luis Miguel Iglesias. ¿Qué tal, Hola, Luismi? Hola. muy buenas. Muy bien, bueno, pues ya sabéis que aquí lo que intentamos es compartir un poco de conocimiento y experiencias y a la vez pasárnoslo bien, rápidamente en una hora, que os pique la curiosidad de las cosas que hay por ahí, que hacen otros profesores y también ¿no? que cosas novedosas o nuevas hay en el mundo. Y ya sabéis que esto nos gusta hacerlo de una manera muy, muy dinámica y que aquí no solo los tres ahora que veis seamos los que estemos participando, sino que todos también pongamos nuestro granito de arena y nos involucremos un poco, ¿no? Y entonces para eso siempre nos gusta empezar con una pequeña encuestilla diciendo, ¿no? Preguntando de dónde eres y podéis escribir en esta transparencia, ahora lo voy a habilitar, ¿vale? Y entonces fijaos que aquí vosotros podéis escribir, por ejemplo, yo aquí, ¿no? Arriba en la mano, que debe aparecer, ¿no? Probablemente allí a vuestra derecha, veis una T y podéis escribir, ¿no? Pues yo, por ejemplo, aquí pongo que soy ¿no? de Madrid, ¿vale? Pero los que tengáis mejor pulso podéis escribir con cualquiera otra de las herramientas que nos da Big Blue Button, ¿no? Como hace Aitana, que tiene mucho mejor pulso que yo se quisiera poner Madrid y tal saldría un desastre, ¿no? Pero bueno, aquí va, Luis Miguel también es de ¿no? Los que tenéis mal pulso arriba, en donde normalmente aparece una mano, podéis elegir la T y ahí podéis escribir texto, si no hay a pulso. Muy bien. Bueno, aquí también hay uno, fíjate, qué bien, que hay alguien más de Madrid, que ahora no le pido, es Merichel, que tiene mucho mejor pulso que yo. ¿Vale? Tenemos a alguien de Grecia, que es Cristina, que lo está poniendo allí. Muy bien. Ainhoa de Hernani, ¿no? Valencia, que es Aitana, estupendo. Hay alguien ahí en Madrid que también está así. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como veis, ahí, ¿no? Y además Luis Miguel ha conseguido incluso cambiar de color, ¿vale? Para decirnos a todos que es de Huelva. Bueno, vamos mejorando. Bueno, pero muy bien. Esta es una forma de introducir. Queríamos diversidad geográfica, queremos ¿no? Profes de diferentes sitios de España y del mundo. Bueno, pues bienvenidos todos a este, ¿no? Nuevo Happy Hour y vamos a pasar al primer contenido, que es una experiencia de profesor, ¿no? De un profesor muy conocido y muy por nosotros, que es Pablo Dúo. Entonces, Antonio, que me está ayudando con estas cosas, no sé si puedes tú enchufar el vídeo. No sé si le hemos perdido, quizás le hemos perdido. Bueno, pues no pasa nada. Entonces vemos el vídeo. A continuación tendremos los comentarios de los expertos. A ver, un momentín. Pensaba que estaba aquí Antonio. Bien, y comparto nuevo vídeo. Ya está. Buenas, mi nombre es Pablo Dúo y en el último encuentro Fallas, Desarrollo de la Inteligencia Artificial en Educación celebrado en Braga, Portugal, estuve compartiendo mi experiencia de cómo implantar la inteligencia artificial como método de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. ¿Por qué utilizo la inteligencia artificial en educación? Bueno, en primer lugar porque es un recurso tecnológico en el cual los docentes podemos utilizar la inteligencia artificial para gestionar el centro o crearnos recursos desde educación infantil hasta la universidad. También es un método de enseñanza-aprendizaje y permite ser a los alumnos más críticos y menos manipulables en esta sociedad digital. También los prepara para el mercado laboral, en el cual, pues, desde la agricultura, la seguridad, la educación, los coches inteligentes, necesitan de inteligencia artificial. Otro aspecto más es que el marco de competencia digital docente recientemente aprobado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional establece unas áreas de competencia para el profesorado y en este caso el área número 6 de enseñanza-aprendizaje permite al alumno adquirir competencias digitales mientras está aprendiendo. Y la más importante para mí es que después del recreo, que es cuando lo utilizo yo, cuando los alumnos tienen una fatiga cerebral, les crea motivación y curiosidad y les permite volver a reengancharse en la sesión y
trabajar con más motivación. La inteligencia artificial yo la utilizo en el aula a través de Machine Learning. Existen dos programas en abierto que son Learning ML, diseñado por Juan David Rodríguez, y Machine Learning for Kids. Ambos utilizan el reconocimiento y el entrenamiento de textos, imágenes y números, y además Machine Learning for Kids utiliza el reconocimiento de voz. Ambos tienen un for que van a Scratch o Meetup Inventor y podemos crear programas a través de la programación por bloques o textos. También podemos encontrar cámaras de inteligencia artificial que se unen a los robots, en este caso a la Microbit, y con la cámara de inteligencia artificial podemos aportar soluciones robóticas a los retos del futuro. Por ejemplo, que nuestro vehículo autónomo lea señales, detecte peatones, emociones, lengua de signos, etc. Son varias las experiencias educativas que he utilizado de inteligencia artificial con Machine Learning dentro de la escuela. En este caso podéis ver la inteligencia artificial y la historia del siglo de España, concretamente el siglo XIX, en sexto de educación primaria, donde los alumnos, mediante reconocimiento de imágenes o reconocimiento de voz, se crearon un chatbot o reconocimiento de los personajes históricos. En otra de las experiencias, con Machine Learning y la inteligencia artificial, hicimos un programa para reconocer los monumentos y los edificios más importantes del centro de la ciudad de Ceuta mediante el reconocimiento de imágenes. Ellos entrenaban la máquina con los edificios y cuando apuntaban desde cualquier parte de la plaza a los edificios, monumentos históricos, aparecía automáticamente en la pantalla del móvil la historia de esos edificios. En el encuentro en fallas también hubo tiempo para desarrollar un programa allí con los compañeros. En este caso estuvimos desarrollando mediante el reconocimiento de voz cómo el niño puede aprender los pasos para realizar un análisis sintáctico. Veamos el vídeo. Este es el programa que entrenaría un estudiante con Machine Learning y a la vez aprende los pasos para realizar las oraciones sintácticas. En verde podéis ver las 6 palabras que entrenaría un alumno. El resto serían las preguntas que él tiene que averiguar para llegar a encontrar bien el sujeto o el predicado, así como el núcleo del sujeto o el núcleo del predicado y sus complementos. En el proceso de entrenamiento, el alumno lo único que tiene que repetir es varias veces estas palabras y grabarlas. Por ejemplo, decir varias veces sujeto o predicado, sí, no, núcleo. Posteriormente pasaría a entrenarlas y probar. Sí. No. Una vez probado, vamos a Crea y pulsamos el link con Scratch. Cuando lo hemos pasado a Scratch, aquí tenemos los bloques de programación. Soy tu asistente de sintaxis. ¿Quieres saber sobre el sujeto o el predicado? Dímelo. Sujeto. Pregunta quién o quién es al verbo y tendrás la respuesta. ¿Lo ha encontrado? Di sí o no. Sí. Enhorabuena. Si quieres otra pregunta, pulsa la bandera verde. Sujeto. Pregunta quién o quién es al verbo y tendrás la respuesta. ¿Lo ha encontrado? Di sí o no. No. Puede ser elíptico u omitido. Mira la persona del verbo y tendrás la respuesta. Predicado. ¿Qué quieres buscar, el núcleo o un complemento? Dímelo. Complemento. El complemento directo se busca preguntando qué al verbo, y el indirecto a quién. Espero haberte ayudado. Predicado. ¿Qué quieres buscar, el núcleo o un complemento? Dímelo. Núcleo. Siempre es el verbo. Espero haberte ayudado. Mi objetivo principal en el aula de utilizar la inteligencia artificial es aprender los contenidos del currículo mientras se programa y el alumno a la vez adquiere competencias digitales a través del pensamiento computacional. Esta vez ha sido con inteligencia artificial, pero también con programación, con robótica, con aprendizaje automático, impresión 3D, etc. Y como señala un compañero embajador del aula del futuro, Guillermo Medrano, tecnología sin pedagogía es cacharrería, es decir, hay que utilizar la competencia digital como un fundamento curricular. Muchas gracias. Muy bien, pues una fabulosa presentación
de Pablo, que es profesor en Ceuta, y entonces, bueno, pues pasamos al comentario de los expertos. Veo que Luismi ya ha sido el más rápido y ya está aquí preparado. Luismi, tus comentarios. Bueno, voy yo. Ahí no. Bueno, pues yo quería comentar que, bueno, ante todo, quería felicitar al compañero Pablo. Ya tuve la oportunidad de compartir en el ATTA de Braga, del proyecto FIAS, y la verdad que estuve hablando con él. Creo recordar que la parte del sujeto y demás de sintaxis, pues comentábamos que había distintos aspectos de las distintas áreas y materias que podían ser objetos sencillos de implementar. Y ya ves que Pablo, pues creo que esta propuesta del sujeto la elaboró con René, y yo creo que, bueno, es un ejemplo claro de lo que puede conseguirse con, digamos, aprendizaje automático y algorítmico, ¿no? Es un área de la inteligencia artificial. Yo quería destacar varios aspectos de esta experiencia. Como he dicho, en primer lugar, felicitar a Pablo y a sus alumnos porque por haberlo hecho posible en una escuela primaria, en una escuela pública, trabajando contenidos de diferentes áreas. Se muestra cómo se pueden integrar los diferentes saberes básicos con un enfoque claro en el desarrollo de la competencia digital docente, evidentemente, y del alumnado, que es el área 6 de enseñanza del marco de referencia de la competencia digital. Es importante el enfoque que nos indica Pablo, que no se debe olvidar, que es evidente el enfoque pedagógico y didáctico de las propuestas. Y me encanta también la idea de que se está trabajando, el pensamiento computacional, que muchas veces se confunde con tecnología, pues tiene una parte cognitiva y una parte instrumental. Se ve que la parte instrumental, la parte teórica, herramientas como Machine Learning o Learning ML for Kids, Machine Learning for Kids o Learning ML, la del proyecto FIRE de Juan David o la de A-Lane de IBM, ambas son tecnologías muy sencillas que nos permiten hacer con muy pocos datos, nos permiten obtener resultados interesantes. Luego, de alguna manera está favoreciendo el desarrollo cognitivo del alumnado y ordenándole, digamos, el cerebro, ¿no? Con lo cual yo creo que son muy enriquecedoras. Bueno, muchas gracias, Luismi. Ainhoa, tu turno. Bueno, pues yo primero, igual que Luismi, felicitarle a Pablo, que yo también tuve ocasión de estar con él en el TTA que hicimos en Braga. Y la verdad es que sus ideas para primaria, yo como profesora de primaria también, me parecieron muy adecuadas. En esta presentación que nos ha hecho, yo sí que quiero de manera focalizar en el tema de la pedagogía, que es lo que más nos importa, aparte de, pues con esa última frase que ha dicho que la tecnología sin pedagogía es cacharrería. Entonces, como dijo Benjamin Franklin en su día, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, se ve que en estas pequeñas cosas, con estos pequeños instrumentos que son muy básicos, los alumnos tienen muchísima motivación y a la vez están involucrados. También se trabaja la competencia digital, que obviamente hoy en día es una competencia que tenemos que desarrollar todos y más nuestros alumnos, que van a ser esos futuros ciudadanos del siglo XXI. Entonces, yo animar a que la gente le siga a Pablo, que es un profesor con muchísimas ideas y que nos tenemos que animar todos a hacer cositas de estas. Estupendo, muchas gracias, Ainhoa. Sí, si busquáis a Pablo Dúo en Twitter, encontraréis estas y otras locuras, ¿no?, que lleva él a cabo con tanta gracia y tanto esmero. Muy bien, pasamos a la parte dinámica un poco, y aquí ahora tenemos
tenemos lo siguiente es una pequeña encuesta, sabéis que nos gusta preguntaros, ¿no? Entonces, aquí ¿no? La pregunta es si se pueden incluir, ¿no? Elementos, ¿no? Voy a tener que poner aquí, se pueden incluir elementos de inteligencia artificial en asignaturas que no son tecnológicas. Hemos visto ahora un ejemplo, pero quizás, ¿no? Bueno, pues me gustaría saber también vuestra opinión y vuestros comentarios. Ya sabéis que podéis comentar en el chat como lo veáis, ¿vale? Entonces, un momento que termine de hacer esto. Y entonces inicio la encuesta. Yo creo que os debería aparecer ahora en pantalla, ¿no? Ya estamos preguntando si creéis que se pueden incluir elementos de inteligencia artificial en asignaturas que no son tecnológicas. Las tecnológicas entendemos que allí la inteligencia artificial está en casa, pero esto es jugar fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría saber un poco qué opináis. Y entonces, aparte, pues así os animamos si no sois, ¿no?, los receptores pasivos de información, sino que también, ¿no?, comentáis y de hecho ya sabéis que tenéis ahí el foro. Voy a cerrar la encuesta en 5 segundos. 4, 3, 2, 1 y cierro la encuesta y os aparecerán ahí los resultados. Bueno, veo que tenemos una participación, ¿no? Aquí somos muy creyentes. Vemos que la inteligencia artificial sí lo podemos utilizar en asignaturas que no son tecnológicas. La cuestión, yo creo que Ainhoa lo ha dicho muy bien y Luis Miguel está sobre de acuerdo, es la parte pedagógica, a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Bien. Pasemos a la siguiente aportación, y esta es una cuestión nueva que vamos a hacer, y es que hemos pedido al profesor Marcos Román de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es uno de los máximos especialistas en pensamiento computacional en el mundo, probablemente, seguro que en España, que nos haga un resumen de un artículo de investigación. Vamos a probar a ver qué tal, porque creemos que lo que se publica por ahí por investigadores es muy interesante. Y bueno, pues vamos a ¿no? Le he pedido un vídeo que nos resuma un artículo y que nos cuente qué cosas interesantes hay en él y qué cosas podemos aprender. Así que, Meritxell, no sé si puedes enchufarnos el vídeo y vemos a ver qué tal. Muy bien, Meritxell, muchas gracias. Hola, Allá soy el vamos. profesor Marcos Román de la Facultad de Educación de la UNED y hoy os quiero traer este reciente artículo publicado en la revista Computational Education de un grupo de colegas suizos que se proponen estudiar cuál es el papel de la guía y de la retroalimentación para potenciar el pensamiento computacional de niños y niñas de educación primaria en el marco de una actividad de robótica educativa. Bien, el fondo de este artículo es muy interesante porque ya los investigadores parten de la hipótesis de fondo de que la tecnología por sí sola no consigue los máximos efectos educativos. Es decir, siempre necesitamos de un diseño adecuado instruccional, metodológico, didáctico, para conseguir optimizar o maximizar los efectos de la tecnología en resultados pedagógicos valiosos en nuestros niños. Entonces, estos investigadores suizos centran su atención específicamente en estos dos elementos o ejes metodológicos didácticos que el maestro puede manejar en su clase. Por un lado, sí proporcionar una guía, una instrucción intensa o nula, y por otro lado, sí proporcionar retroalimentación, proporcionar feedback de manera o bien inmediata o bien de forma retardada y retrasada, configurando así 4 posibles condiciones para su experimento. En concreto, estos investigadores lo que se proponen es plantear a 4 clases de niños de primaria un reto de programación remota y colaborativa en la cual se le dice a los niños que deben programar a un robot que supuestamente está en Marte para conseguir llevarlo a un determinado lugar. En realidad, los robots se encuentran físicamente en una habitación aparte, diferente del aula, y los niños, cada uno en su aula, programa el robot de forma colaborativa en parejas y de forma remota, de tal manera que los robots se van programando y su movimiento es grabado por una cámara que vemos aquí, y esa grabación se devuelve a los niños o bien de forma inmediata, constituyendo así la condición de feedback inmediato, o bien de forma retrasada, enviándose la grabación con el movimiento del robot 30 segundos más tarde. Por tanto, tenemos una condición de feedback inmediato y una condición de feedback retrasado, y a su vez a la mitad de las clases se le da instrucción o guía explícita, y a la otra mitad no se les da
esa guía explícita, configurándose, por tanto, las 4 condiciones que vemos en pantalla. Pues bien, un primer resultado es que solo se encuentran mejoras en pensamiento computacional de antes a después del experimento en aquellos grupos donde se les da el feedback de forma retrasada, es decir, que acceden a visualizar cómo se ha movido el robot como consecuencia de su programación 30 segundos después de ejecutar dicha programación que han hecho los niños en sus ordenadores. Entonces, cabe preguntarse, de forma ya más cualitativa y más profunda, cómo el feedback, en función de si es inmediato o retardado, afecta al aprendizaje de los niños. Entonces, para ello, estos investigadores lo que hacen es estudiar en profundidad cuáles son los patrones de conducta y de interacción entre los niños del grupo B, que es un grupo sin guía pero con feedback inmediato, y del grupo D, que tampoco tiene guía pero tiene el feedback retrasado 30 segundos. Y lo que encuentran es que efectivamente tienen un patrón de conducta, de interacción y de aprendizaje diferente. Entonces, los niños, que es lo que se ve aquí en la parte izquierda, los niños que están en la condición de feedback inmediato, completan el reto de programación del robot más rápido, más velozmente, pero se quedan, digamos, encerrados en una especie de bucle de ir programando al robot por ensayo y error, lo cual es favorecido por el hecho de tener un feedback de manera inmediata. Por tanto, lo que tienen es un aprendizaje que sí que es más rápido, pero es más conductual y más reactivo. Es simplemente, digamos, programar al tuntún por ensayo y error, viendo cómo de forma inmediata reciben feedback del robot y ven cómo se va moviendo. Además, al tener un feedback más inmediato, son también menos colaborativos entre las parejas de niños que están programando el mismo robot, puesto que se focalizan solo en probar programaciones y programaciones, a ver cuál es la que funciona. Y el aprendizaje, finalmente, de aquellos niños que tienen un feedback inmediato es un aprendizaje más superficial, más conductual y más superficial. En contraste, los niños de la condición D, que es con feedback retardado, es decir, que tardan un tiempo hasta que ven los efectos de su programa en el robot, completan lo que es el reto propuesto de forma más lenta, pero eso les permite demorarse de forma más reflexiva y más elaborativa, tanto en la programación del robot como en la evaluación de los efectos que ha tenido su código de programación sobre el robot. Por lo tanto, es un aprendizaje más cognitivo, más reflexivo, más elaborativo, y que además, como los niños tienen un espacio de tiempo entre que ejecutan el código y reciben el feedback, también son capaces de anticipar mejor, de forma más cognitiva, más metacognitiva, qué es lo que va a suceder, y hay más espacio para que entre los niños en que trabajan en parejas negocien mejor, de forma más colaborativa y más consensuada, cuál es el código que van a ejecutar en su robot. Por lo tanto, también, al final, consigue un aprendizaje más profundo con más probabilidad de transferencia hacia otros ámbitos. Por tanto, en conclusión, diríamos que un feedback con un cierto retraso, no demasiado para que no penalice la motivación de los estudiantes, pero sí un cierto retraso en el feedback, favorece que el aprendizaje con robots educativos sea más reflexivo, más profundo, más colaborativo, ¿vale? Y ya en última instancia, como reflexión final, este estudio nos vuelve a demostrar que la tecnología por sí sola no produce los efectos educativos pedagógicos deseados, sino que tiene que estar acompañada por una adecuada didáctica, una adecuada pedagogía, un adecuado esquema instruccional que potencie o extraiga al máximo la potencia pedagógica de las tecnologías digitales que estamos utilizando cada vez en mayor medida. Nada más, espero que os haya resultado de interés y nada, deciros a los profesores, profesoras, maestros, maestras que vosotros tenéis el poder. Gracias, chao. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bueno, pues yo creo que es un artículo muy interesante el que nos ha presentado Marcos, de una manera muy clara y muy concisa, a una velocidad supersónica, pero creo que es de gran interés. Entonces, si antes ha empezado Luismi, creo que ahora vamos a empezar con los comentarios de Ainhoa, si os parece. Así que, Ainhoa, the floor is yours, como dicen los anglosajones. Perfecto. Pues, bueno, yo creo que va al hilo de lo que estábamos hablando antes, también con el tema de la pedagogía y con el tema de hacer algo instruccional. Yo lo relaciono con la taxonomía de Bloom, que en cierto momento es pues, recordar, luego vamos entendiendo, lo aplicamos, lo analizamos y lo evaluamos. Si ponemos, según el artículo, como ha comentado él, y el artículo es muy interesante, me lo he leído esta mañana, ha sido muy, muy interesante leerlo, es lo que nos pasa también a nivel
de clase, ¿no? Que si das el feedback inmediato, pues sí, recuerdan cosas y sí, algo se les quedará, pero si les das tiempo a los alumnos para reflexionar sobre ello y ver cómo funciona, de aplicarlo y de evaluarlo una y otra vez, es cuando vemos que realmente hay aprendizaje. Y en la inteligencia artificial pues es lo mismo. O sea, al final les damos un input y vamos aplicándolo, lo vamos analizando, lo vamos evaluando y ahí es donde comienza el verdadero proceso de aprendizaje, no solo de contenidos, sino de las capacidades de esos alumnos. O sea, Muchas yo gracias, hasta Ainhoa. ahí, sí, a ver. Muchas gracias, Ainhoa. Luismi, tu turno. Bueno, pues bueno, antes que nada felicitar a Marco por la síntesis que ha hecho del artículo, porque la verdad es que cualquier persona con los mínimos conocimientos de la materia entiende perfectamente el estudio, que el estudio, que ya os digo, ahí hay 4 grupos, ahí hay un pre y un post, es decir, que el estudio se las trae, el diseño del instrumento, es decir, explicar eso de esa manera, pues tiene su mérito. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en la parte, bueno, muchas veces en matemáticas lo que se ve con los ojos de la cara, las cosas que se ve con los ojos de la cara son las más difíciles de demostrar, ¿no? Muchas veces tenemos ciertas creencias de que, bueno, el aspecto motivación es importante, pero no es una capa cognitiva, ¿no? La motivación predispone, evidentemente, las condiciones socioemocionales a la hora de abordar el aprendizaje en cualquier materia o en cualquier ámbito de nuestra vida es importante, pero realmente hay que ir más allá, ¿no? Entonces, aquí pues se ve que efectivamente, pues dejándolo trabajar en equipo, es decir, aquí se ponen de relieve habilidades blandas, se pone como el trabajo en equipo, como el diálogo, la colaboración, prestar atención al feedback para reorientar, digamos, para tener oportunidad de aprovechar o reconducir los errores de cara a seguir avanzando. Hay una fase importante relacionada con la metacognición, que es el monitoreo, ¿vale? A partir de una vez que tú tienes, ya digamos, estás reevaluando, con lo cual estás desarrollando sobremanera la competencia aprender y los aspectos fundamentales de la metacognición, que ya os digo, a mí, cuando lo vi y os lo comenté, para mí es importantísimo encontrar evidencias de este calado, puesto que ando inmerso desde hace varios años en una tesis en matemáticas que intenta relacionar metacognición, matemáticas, concretamente aprendizaje del álgebra, con tecnología, con apoyo de la tecnología. Y bueno, ya hemos tenido alguna evidencia al respecto aprovechando la COVID, donde se le hubo concretamente con el feedback, con un feedback, digamos, retrasado porque se hacía a través de plataformas y con materiales guiados diseñados ad hoc para ello, y tuvimos resultados importantes, con lo cual este tema me hace ponerme sobre la traza de a ver si soy capaz de trabajar en un sistema de aprendizaje automático guiado de alguna manera así, que ya estuve experimentando hace 5 o 6 años de aprendizaje adaptativo, y a ver si sería capaz de sacarle punta y continuar en esta línea que me parece muy importante y que da mucho respaldo al pensamiento computacional, que quería concluir que muchas veces parece que confundimos pensamiento computacional con informática, y no es lo mismo. Pensamiento computacional, como ya indican Jesús Moreno, Gregorio Robles, el propio Marco Román y Juan David Rodríguez, nada más y nada menos que muchas de las personas responsables de que estemos aquí en este grupo de trabajo, pues en un análisis riguroso que hicieron de la bibliografía existente, pues llegaron a concluir que el pensamiento computacional tenía 2 partes bien distintas. Una parte es la parte cognitiva, la parte humana, la parte de pensamiento, y otra parte es la parte instrumental, ¿no? Entonces aquí se ve claramente que en este reto se pone de relieve y que tú, ahondando en el trabajo cognitivo y demás, y trabajando distintas habilidades, pues al final llega a obtener un aprendizaje significativo y rico. Muy bien, muchas gracias, Luismi. Estamos en el Ecuador de nuestro Happy Hour y, como siempre, al final de
la opinión de nuestros expertos, lo que me gusta es un poco de acción por parte de nuestros asistentes, otra vez con una pequeña encuesta. En este caso, la encuesta pregunta si lees artículos de investigación asiduamente, ¿no? Porque, bueno, pues es una de las cosas que nos hemos planteado ahora aquí los que organizamos ¿no? estas happy hours. Y bueno, pues estábamos probando y a Marcos le ha hecho mucha ilusión a preparar ese vídeo porque no es lo habitual. Normalmente siempre nos quedamos en círculos académicos y entonces aquí no hay, como ya sabéis, no hay respuesta correcta ni incorrecta, sino que lo que nos gustaría es que poco a poco hubiera también más profes que leyeran ¿no? artículos académicos, igual que más presentaciones como las que hace Marcos para difundir investigación, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Ver qué es lo que se cuenta por allí. Cerramos la encuesta en 5 segundos. Ahí los últimos que están todavía votando. 3, 2, 1. Y en sus pantallas pueden observar ahora mismo los resultados, ¿no? Pues tenemos 2/3 que sí leen artículos de investigación de manera asidua, 1/3 que no lee artículos de investigación de manera asidua. Bueno, pues tenemos aquí, ¿no? La posibilidad de venir con artículos de investigación en estas happy hours. Si os gusta la idea, y eso os lo preguntaré más adelante, pues añadiremos más y tendremos un apartado. Igual que el Fraggle viajero que comentaba en Fraggle Rock sus viajes y mandaba postales, pues hablaremos con Marcos porque esa es la parte que más le llama. Bueno, pues pasamos a la siguiente contribución. Ya sabéis que siempre son vídeos. Esta es ¿no? Esta contribución es de René Zúñiga, que es un estudiante de doctorado de Colombia que está investigando la evaluación de las competencias y habilidades de pensamiento computacional. Así que, Merichel, cuando quieras, si nos pones el vídeo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es René Fabián Zúñiga Muñoz, vengo de Colombia, vivo en una ciudad que se llama Popayán, ubicada al suroccidente del país. Estoy aquí haciendo una pequeña estancia doctoral durante el mes de junio con el profesor Gregorio Robles. Estamos trabajando con él desde hace un tiempo, antes de la pandemia, en un tema relacionado con evaluación de pensamiento computacional. Esta es una iniciativa que desde hace algún tiempo ya había pensado en investigar. Estando en Popayán y en Colombia, en los últimos años se ha impulsado mucho el tema de la vinculación de la tecnología en la educación, y pues esto implica también que las instituciones educativas nos involucremos en cómo es la mejor manera de gestionar este conocimiento. Mi labor en la ciudad de Popayán, trabajo como coordinador de una institución educativa de nivel técnico, como un bachillerato técnico, y también tengo la posibilidad de trabajar en la Universidad del Cauca como docente asociado. La investigación en la cual estamos trabajando, como les decía, es un tema de pensamiento computacional, especialmente o esencialmente en la manera como se va a evaluar este tipo de pensamiento en el aula. Hay diferentes iniciativas que se han presentado a lo largo del tiempo desde el año 2006, cuando surge este concepto o cuando se presenta este concepto a la comunidad científica, pero pues es algo que requiere un estudio constante, porque los temas educativos también cambian y varían en el tiempo, y pues no tenemos las mismas condiciones de infraestructura como lo tienen, por ejemplo, aquí las instituciones en España o las tienen en Estados Unidos. En el mismo país, allá en Colombia, hay diferencias entre las instituciones públicas y privadas. Entonces, la idea de la investigación es poder aportar en ese campo de la evaluación del pensamiento computacional, poder aportar en la manera como podemos nosotros como docentes verificar y evidenciar que un estudiante está desarrollando este tipo de pensamiento que se ha convertido en una de las habilidades para el siglo XXI. Esta es una oportunidad muy importante la que me ha brindado la universidad
la que me ha brindado el profesor Gregorio Robles de estar aquí, compartir con su grupo de investigación, conocer los ambientes de la universidad, vivir una experiencia más. No es lo mismo el trabajo que habíamos realizado de manera virtual, y ya estando aquí en el sitio se conocen más cosas, se concentran más esfuerzos en realmente hacer el trabajo como debe ser. Es una experiencia muy importante para mí, para mi institución, para la Secretaría de Educación en la cual represento, y que ellos están pues con mucha expectativa de cuando esté mi regreso conocer acerca de lo que hayamos aprendido y lo que tengamos por compartir con los docentes de Colombia y de Popayán. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por recibirme en esta estancia y espero que no sea la última vez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, René. Bueno, pues aquí tenemos el testimonio. Como veis, estamos jugando un poco con los formatos, ¿no? También de presentaciones, y entonces es un formato más de testimonio que de presentación así ¿no? De contenidos puros y duros. Pero yo creo que pues ahora ha sido René, pero quizás en una próxima ocasión alguno de los profes nos puede hacer ahí un testimonio, ¿no? Un vídeo con un testimonio así más directo, ¿no? ¿No? Es otra forma diferente a lo que hemos visto antes con Pablo. Bueno, breves comentarios de nuestros expertos. ¿Quién se anima a empezar esta vez? El más rápido ahí haciendo unmute. Veo que Ainhoa, entonces, Yo Ainhoa, misma, sí. venga, tú misma. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, nada, eso, felicitar a René, que estuvimos con él y está haciendo un gran trabajo. Y el tema de evaluación del pensamiento computacional es algo que a mí también no sé cómo decirlo, no sé si decir me preocupa o me llama, o sí, porque creo que es algo que tenemos que va a haber que evaluar, obviamente, ya lo evaluamos, pero igual no somos conscientes de cómo lo hemos hecho hasta ahora. Porque hay una parte del pensamiento computacional que sí tiene que ver pues, con toda la parte lógico-matemática, pero como he dicho antes, también está relacionada con la taxonomía de Bloom y cómo crear, cómo hacer el proceso. Entonces, creo que René está haciendo un gran trabajo en cómo hacer esa evaluación y estoy segura de que sus resultados nos serán muy de ayuda allí en Colombia y a nosotros también en cuanto tengamos su trabajo, que lo veremos. Y bueno, y yo creo que sí que es algo que en lo que tenemos que centrarnos también para ir viendo lo que es el pensamiento computacional y cómo evaluarlo, ya que está dentro del nuevo currículo. Antes también estaba, pero ahora creo que está más presente. Sí, ahora está más presente. Bueno, pues Por muchas eso. gracias, Ainhoa. Luismi, your turn. Bueno, estoy convencido de que René hará un buen trabajo contigo ahí durante la estancia y lo continuará allá en su país. Pudimos disfrutar de él. Yo creo que la manera que tiene de abordar los problemas, yo creo que le harán llegar a obtener un buen producto. Yo creo que será una buena tesis. Nos estuvo comentando el marco teórico en el que estaba trabajando a raíz de haber, digamos, mirado el estado del arte y revisado continuamente, como él dice. Tiene en cuenta aspectos importantes, está intentando introducir un enfoque competencial, por un lado con un marco competencial de otro ámbito diferente a la educación, con lo cual es algo que me atrae. También tiene en cuenta efectivamente la taxonomía de Bloom, la parte, siendo consciente de que la parte de evaluación, esa parte que hemos visto antes que parece tan trivial y es potente, que un alumno sea capaz de, durante la fase de monitoreo, de replantear su hipótesis de partida y con el feedback retardado, ser capaz de adoptar y reconducir cosas. Creo que es importante y René ahí las estaba teniendo en cuenta.
creo que evidentemente es una de las habilidades del siglo XXI, sin lugar a duda alguna. Efectivamente, entender cómo funciona el mundo será imposible sin comprender cómo es el pensamiento computacional. Luego tendremos que integrarlo, pero ya no solo por la obsesión de evaluar en sí, de poner una nota numérica a una práctica de pensamiento computacional, sino yo creo que como habilidad transversal. Yo cuando trabajaba con tecnología, cuando creé el blog y todo esto, yo decía que mi intención era hacer visibles las prácticas con TIC hasta que se convirtieran en invisibles, es decir, que fueran transparentes en el proceso, ¿no? Y pues ha llegado el día, parece, ¿no? Parece que es una competencia transversal, la competencia digital. Bueno, pues ha llegado el día, 10, 15 años después ha llegado el día. Pues aquí es lo mismo, es decir, tenemos que trabajar procesos de pensamiento computacional en la escuela y evidentemente si queremos, tenemos una mirada también humanista e integradora, yo creo que hay que hacer un marco, hay que trabajar en un marco en el que podamos tener garantías de que estamos, entre comillas, midiendo o informando desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo lo que está ocurriendo en un aula cuando trabajamos una dinámica de pensamiento computacional. Con lo cual, creo, y además está teniendo en cuenta aspectos de infraestructura, es decir, no es lo mismo trabajar en un entorno puramente tecnológico, una práctica de pensamiento computacional, que trabajar, por ejemplo, una práctica de pensamiento computacional desenchufada o en un ámbito que no sea puramente tecnológico. Luego, yo creo que está tocando todas las aristas para obtener un buen producto. Muy bien, muchas gracias, Luismi. Pues pasamos a la parte interactiva. Vemos que estamos a mitad de junio, ya todos con el depósito ahí al límite, y por eso pues queríamos aprovechar ahora un poco la parte dinámica para preguntaros a dónde tenéis pensado viajar este verano para recargar las pilas. Entonces, ahí ya sabéis que lo podéis hacer, ¿no?, a pulso, como lo está haciendo Luismi, o podéis arriba en las herramientas, donde normalmente veis la mano, podéis escribir en el, ¿no?, texto. Entonces, no, yo iré a la montaña y a la playa, para que nadie me diga, ¿eh? Esto va a ser mi verano. Claro, con niños pequeños hay que ir a un sitio o a otro, pero hay que tenerles ahí, bien en recaudo. A los fiordos noruegos, joder, fantástico, qué bien os lo montáis, ¿eh? Entonces, sí, el gasoil está para arriba y entonces no va a ayudar mucho. Barcelona también está muy bien, a Sicilia, fabuloso. Tenemos todos ganas ya de que acabe el curso y de recargar las pilas para el curso que viene. Entonces, bueno, claro, ¿no? Playa Islantilla en Huelva, yo que no, no sé, me he perdido quién es, pero creo que sé quién es el que lo ha puesto, ¿no? Por eso no va a salir tan mucho gasoil, creo yo, ¿no? Menos del que necesitamos nosotros para ir a la Como playa. está caro, pues mire, allí mismo. Bueno, y chiringuito de Isla Cristina. Fenómeno. Bueno, vemos que además de ser gente que se apunta aquí en los happy hours, tenemos en la agenda también grandes aventuras próximamente, cosa de la que, bueno, me congratulo. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por estos comentarios y todavía tenemos una última aportación que enseñar hoy. Está además aquí Juanda, ¿no?, que es el creador, y entonces en la última, ¿no?, el último contenido que vamos a ver hoy, pues hablamos un poco de la herramienta ¿no?, cuyo desarrollo lidera él. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo sobre funcionalidad de LearningML. Entonces, Meritxell, adelante. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Meritxell Díaz y soy investigadora en el proyecto Fostering Artificial Intelligence at Schools o FAIAS. En este pequeño vídeo voy a ilustrar un ejemplo en la plataforma LearningML sobre un dataset numérico. Todos los recursos que voy a utilizar se encuentran en la página web del proyecto, que es esta que se muestra aquí, en el apartado Resultados, Resultados número 3 y Recursos para la parte 2. Si pinchamos sobre este enlace se descarga un zip y en la carpeta Wine Quality encontramos todos los ficheros a utilizar. El dataset utilizado es el que se muestra a continuación y contiene información y mediciones sobre unos vinos para tratar de predecir su calidad.
concreto podemos encontrar los sulfatos, el alcohol, el pH o la acidez, entre otros. Esta calidad va a ser una etiqueta que se va a encontrar entre los valores entre 3 y 8. Previamente a introducir este dataset en LearningML, vamos a dividirlo en datos de training y de test. Para ello vamos a utilizar este pequeño script que hay aquí, que al ejecutarlo genera los ficheros test.csv y train.csv y train.json. Estos datos de train representan un 85% que se seleccionan de manera aleatoria de este dataset original y un 15% para test, es decir, para probar qué tal funciona el modelo de Machine Learning entrenado. Antes de pasar a LearningML, es importante destacar que este dataset ha sido obtenido de esta plataforma, la cual se encuentra mantenida por la Universidad de Massachusetts. En ella encontramos datasets muy diversos que pueden ser utilizados para cualquier disciplina. Si vamos a la página web de LearningML, tenemos que pulsar sobre la versión beta, la 1.3, pues el reconocimiento numérico no se encuentra en la versión estable. A continuación debemos introducir el número de columnas. En total tenemos 11 más la calidad del vino. Y aquí añadimos el número de categorías a predecir. En nuestro caso, la primera categoría sería la calidad número 3. Los datos pueden ser introducidos manualmente, separando la parte entera de la parte decimal por puntos y separando las distintas columnas por comas. En nuestro caso, hemos utilizado el script que he ilustrado antes para generar el fichero .json y poder subir directamente los datos y no tener que hacerlo manualmente. Si seleccionamos aquí en Archive, Upload from your computer y train.json. Como vemos, ya se han importado todos los datos. Ahora podemos pulsar sobre el botón Entrenar el modelo y tan solo tenemos que esperar a que se entrene. Puede llevar un tiempo ya que son muchas muestras. Una vez que el modelo ha sido entrenado, ya podemos utilizarlo y podemos realizar predicciones. Si abrimos el fichero test.csv, podemos acceder a distintas muestras. Por ejemplo, si seleccionamos esta primera, debe predecir la etiqueta número 6. Vamos a comprobar qué tal funciona. Como vemos, no lo hace muy bien y indica que es de calidad 5 con un 41% de posibilidades. Si probamos con otra muestra, por ejemplo esta de aquí, vemos que tampoco lo predice bien. Pero si por ejemplo utilizamos esta de aquí, que debe predecir 6, tampoco lo hace del todo bien, predice de nuevo la etiqueta número 7. Por otro lado, cabe destacar que ya he subido en este mismo canal de YouTube un ejemplo numérico sobre un dataset de flores. El objetivo es predecir el tipo de flor dados algunos parámetros físicos, como por ejemplo la longitud del pétalo. Por último, si seleccionamos este botón de aquí, se nos abre una pestaña nueva Scratch en el que podemos utilizar este modelo de Machine Learning ya entrenado. Para ello, y en este caso concreto al ser numérico, haría falta instalar la extensión de LearningML numérico, ya que por defecto tan solo aparece los de la versión estable, el de textos y el de imágenes. Esto es todo y muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Meritxell por el vídeo sobre LearningML. Y ahora voy a dar otra vez voz a nuestros expertos en inteligencia artificial y vinos para que nos comenten qué les ha parecido el vídeo y qué cosas podemos hacer con ello. Bueno, con alusiones. Con lo de inteligencia artificial. No, hombre, soy de tierra de vino, ¿eh? Vamos a vender denominación de origen Condado de Huelva y un pueblo que tiene 14 bodegas y 105 marcas, con lo cual, evidentemente, de casta le viene el cargo, ¿vale? El ejemplo del vino me encantó, el ejemplo de Meritxell. Bueno, es un ejemplo que tenemos que decir, evidentemente, los sistemas, la herramienta, entrando en situación, en el contexto que se presentó, la herramienta es muy potente. La herramienta, no hace falta que lo indiquemos, la herramienta
que está desarrollando Juan David es muy potente. Y además, ayer concretamente escribía un tuit sobre el aprendizaje automático y tal, y venía a decir que, digamos, aprendizaje automático es aquel en el que hace que es la parte que le dejamos a la máquina para que sea capaz de aprender y darnos respuestas sin que sea implementada. Ayer por la noche estuve jugando con ternas pitagóricas y demás. No he podido dejaros el ejemplo y después intentaré grabar un vídeo, pero se comportaba de manera magistral. Ternas pitagóricas son números que un número al cuadrado más otro al cuadrado te da igual a otro al cuadrado, que es decir, son longitudes de un triángulo rectángulo, ¿vale? Que cumplen el teorema de Pitágoras, ¿no? Y se comportaban magníficamente bien con 10, 12 ejemplos, ¿no? Entonces, el caso que ha puesto Meritxell, estamos hablando de datasets con un N muy grande, con números de datos, con un número grande de datos, como funcionan normalmente los sistemas en la vida real, evidentemente el diagnóstico por imagen, en la radiografía, los diagnósticos que se están produciendo ahora mismo en medicina y demás. A partir de, mientras más muestras tengamos, el sistema evidentemente aprende con la lógica que lleva por detrás, que no es magia, que es matemáticas y es todo la red neuronal que lleva, evidentemente, y los distintos algoritmos. Y el caso de Meritxell, que Meritxell mostraba, es muy interesante. Y quería resaltar que ni tiene que ser tan complejo, que aparentemente es complejo, porque parece que tenemos que ir a un dataset, generar un conjunto de datos, cargarlo y todo esto, pero tampoco tenemos que quedarnos en la simplicidad de los datos. Es decir, yo también comentaba con Pablo que tengamos mucho cuidado en que tampoco infieramos, nos creamos que con 8 o 10 datos un sistema se tiene que comportar magníficamente y tener que darnos resultados estupendísimos. Es decir, evidentemente hay errores y ahí es donde entra el campo de la pedagogía y el campo de la didáctica, buscando buenos ejemplos para que el sistema mejore en su aprendizaje. Con lo cual, simplemente en el caso de Meritxell, felicitarla por cómo lo había montado y cómo lo ha contado, y para que vea que tenemos la posibilidad de trabajar con numerosos conjuntos de datos grandes. Todavía no podemos añadirle aspectos con Scratch, no podemos añadirle esa capa de programación porque está en la versión beta, pero espero que Juan David nos dé noticias al respecto pronto, porque yo creo que es súper interesante. Felicitarlo. Muy bien, muchas gracias, Luismi. Juanda está aquí en la sala, así que quizás esta pequeña carta a los Reyes Magos sea escuchada. Ainhoa, ¿qué nos tienes que contar tú? Pues que la próxima vez voy a ser yo la primera en hablar, porque Luismi dice todo lo que tengo que decir y luego me quedo sin poder decir nada. Pero bueno, sí, felicidades a Meritxell, porque sí. Y yo sí creo que en ese sentido sí es el tema del input que se le da, ¿no? Que es verdad que no podemos quedarnos con que haciendo algo simple nos dé unos resultados muy, muy exactos. Aunque aquí había muchas cosas. Lo siento, acabo de leer el chat y no, tengo que quitar el chat, si no me despisto. Pero bueno, que esta herramienta es una herramienta muy potente. Yo creo que en el caso de enseñar o, bueno, mostrarles a los estudiantes también esta herramienta, es la manera de que ellos aprendan que teniendo todos esos datos pueden tener algunas cosas y que puedan evaluar el proceso de aprendizaje de la misma máquina. Y poco más, porque yo te digo que es que la próxima vez hablo antes, porque si no Luis me dice todo y me quedo sin decir nada. No te preocupes, lo importante es el mensaje. Si ya lo había dicho uno de los dos, pues eso es más que suficiente. Ya te he dicho, pues, Ainhoa. Estamos juntos en el mismo despacho. Sí. Bueno, poco a poco vamos terminando esta tercera happy hour. Y me gustaría terminar. No puedo poner música a la vez porque si no, no la escucho. Luego os la pondré, porque además me ha hecho gracia esta, porque es una del Free Music Archive de John Lopker,
que la canción se llama Kids or Killers, ¿no? Niños o matones, es el ¿no? Y entonces va muy al dedo de, ¿no? de los que, ¿no? De lo que a veces tenemos en las aulas. Bueno, nos gustaría terminar un poco con una metapregunta, ¿no? Entonces hacemos estas happy hours para fomentar el uso de pensamiento computacional e inteligencia artificial ¿no? en la escuela y en los colegios. Y entonces, bueno, como veis, estamos probando el formato todavía. Nosotros, pues yo soy profe de universidad y me echan una mano mis compañeros que son estudiantes de telecomunicación y de aeroespacial. Y entonces, bueno, pues hacemos aquí unos pinitos y entonces estamos viendo cómo, ¿no? Qué formato funciona mejor y qué cosas son las más atractivas. Y entonces, bueno, pues nos gustaría que nos contarais, puede ser aquí en la propia transparencia, ya sabéis cómo, Montín, ahora podéis, ¿no? Porque ¿no? Podéis escribir aquí mismamente o en el propio chat o nos lo comentáis luego de viva voz. Y es que, bueno, pues nos gustaría que nuestra voz llegara a más gente. Esto queda grabado y luego aparece en YouTube y además sabemos que lo ven bastantes más de los que asistimos aquí en vivo, que somos aquí una decena larga, ¿no? Ahora mismo son 13, hemos visto un pico de 15, pero ¿no? Luego yo veo en las estadísticas que sí tenemos cientos de visionados, ¿no? Entonces, cualquier idea. No sé si tenemos que al final hacer un concurso para profes, para que, ¿no? Y hacer una lotería entre los asistentes. No sé si lo que nos falta son contenidos diferentes. Sí, ya habéis visto que hemos intentado hacer lo de René más en plan, ¿no? Pues más personal, como ¿no? Estaba lo de Pablo, que era pues como más contenido, al final la herramienta, pues intentamos cubrir un poco todos los palos y que sea divertido, traer siempre, y en eso sí lo conseguimos, expertos molones, ¿no? Como los que tenemos y que ¿no? Comparten su experiencia y su saber hacer. Y bueno, pues nuestra idea es seguir haciendo más happy hours, la siguiente ya en español, en septiembre, porque vamos a hacer una happy hour en inglés para probarlo con los demás miembros del proyecto, pero eso será en julio, que es malas fechas para profes, ¿no? españoles. Y entonces, bueno, pues un poco me gustaría cerrar dando las gracias a Ainhoa y a Luis Miguel y aprovechando que, pues ahora, cuando paremos la grabación, si alguien nos quiere comentar algo, nos escribís y nos decís, pues estamos con las orejas puestas, porque esto en realidad lo hacemos con el afán de difundir todas estas ideas, de ser un sitio, un punto de encuentro, algo que yo creo que es más difícil de encontrar, que sea alegre, que sea en una hora, cada 3 meses, no mucho tiempo, y que a uno le apetezca cuando termina una decir, oye, pues la siguiente no me la puedo perder. Entonces, otra vez, muchas gracias a todo mi equipo, a Merichel y a Antonio, a todos los que han hecho los vídeos, ¿no? ¿no? Pablo, Marcos, René y Merichel, René con la ayuda también de Antonio, y nos vemos en la próxima. Y ahora sí, os dejo con la música, ya sabéis, Kids or Killers del Free Music Archive de John Lopker. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.